Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En una semana que sin lugar a dudas hemos tenido la noticia económica más importante del último tiempo, me atrevo a decir de los últimos años, que es la aprobación de la reforma pensiones en nuestro país. Hace 45 años que no se le hacían cambios prácticamente al sistema contributivo. Sí habíamos tenido el pilar solidario, sí habíamos tenido la PGU, distinto al pilar contributivo, tema central que abordaremos en Mirada Económica, pero antes también repasaremos otros temas que han sido noticia durante esta semana en materia económica. Por ejemplo, este tema, con el fin de promover el acceso a los créditos hipotecarios y también revertir la baja venta de viviendas, el gobierno en conjunto con la banca y también la Cámara Chilena de la Construcción presentaron un proyecto que busca subsidiar la tasa de interés y con esto disminuirla considerablemente. ¿De qué se trata y cuánto podría bajar un préstamo hipotecario? Lo vemos en la siguiente nota. Cuando preguntamos por el anhelo de la casa propia, las respuestas se repiten. Lejano, absolutamente. Muy lejano. Como están las cosas ahora, bien lejano. Un sueño lejano que también se ha reflejado en las cifras. El sector inmobiliario pasa por una de las crisis más importantes de su historia. 3 años consecutivos vendiendo 2/3 de lo que ha vendido históricamente. Por lo mismo, desde hace varios meses, el gobierno en conjunto con la banca y la Cámara Chilena de la Construcción comenzaron a trabajar en una propuesta que ayuda a disminuir el dividendo y revertir el sobrestock de viviendas, medidas que se presentaron este martes y que irán dentro del proyecto de ley que establece un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios para la compra de viviendas de hasta 4.000 UF. Busca reducir la tasa de crédito hipotecario en 60 puntos base a través de un subsidio y una baja adicional sobre la base de una garantía por el total del valor de la vivienda, del valor del crédito. Es decir, con esta baja en la tasa de interés, según cifras que dio a conocer el Ministerio de Hacienda, el dividendo de una vivienda de 3.500 UF pasaría de 678.000 pesos a cerca de 602.000 pesos, un ahorro superior a los 76.000 pesos mensuales. Esto es la oportunidad de poder tener un crédito hipotecario con niveles que no los vamos a ver porque en el mercado de los próximos años. Ahora, si lo llevamos al costo total del crédito de la misma vivienda, a 30 años plazo y 90% de financiamiento, el monto pasaría de los 244,2 millones de pesos a 216,6 millones de pesos, un ahorro cercano a los 28 millones de pesos en el largo plazo. No, ayudaría un montón a la gente de mi edad, que la nueva generación nos ha costado mucho más. Más accesible. Yo creo que aplicaría para todos los bolsillos. Esto va a estar abierto para un total de 50.000 subsidios, de los cuales 5.000 serán exclusivamente para la compra de primeras viviendas de hasta 3.000 UF y que cumplan con los requisitos del DS-15. Una medida que tendría una duración de 12 meses una vez promulgada la ley y que espera revertir en parte el déficit habitacional que actualmente supera el 1.000.000 de viviendas y también reactivar el empleo en el sector construcción, donde actualmente hay 160.000 puestos de trabajo que no se han recuperado. Estas viviendas que están terminadas, si se empiezan a vender con esta medida, generan de inmediato el inicio de nuevas obras. Hay cerca de 70.000 viviendas que están con permiso para iniciar obras, pero que no pueden iniciar obras porque hay este stock de viviendas sin vender. Una iniciativa que fue valorada por los especialistas, aunque aseguran que todos estos beneficios deben ir de la mano con una menor restricción por parte de la banca. Si son las mismas condiciones, eso afecta la posibilidad de que personas puedan siquiera acercarse a considerar el que puedan ser aptos para poder tener un subsidio o tener una posibilidad de crédito. Las restricciones que hoy día operan son incluso menores que en el pasado. Lo que sí se van a mantener en la lógica que la capacidad de pago de esa familia sea posible. Una medida que se da a conocer en una jornada en donde el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 5%. Ya, continuamos en Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, vamos a concentrar la conversación en esta edición en la reforma de las pensiones aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas, despachada por el Congreso, ya dispuesta a ser promulgada a ley por el presidente Boric. Eso sí, hay un trámite anterior en el Tribunal Constitucional. Para conversar justamente sobre este tema, tomamos contacto a la distancia con quien, por ejemplo, fue parte de la famosa Comisión Bravo, esa comisión asesora presidencial, allá hace casi 10 años, para buscar uno de los tantos caminos que se buscó para zanjar este drama previsional que se viene en el país. Estamos en contacto con José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile. José Luis, un gusto tenerte aquí en Mirada Económica a la distancia. Estás en Colombia, sabemos cómo te va. Hola, muy buenas tardes. Muy bien y contento de que se haya logrado este avance. Sí, José Luis, partamos un poquito por el análisis. A ver, ¿qué te parece la reforma, en lo medular? Después vamos yendo por parte, pero ¿cuál es tu análisis, tu reflexión macro respecto a lo aprobado por el Congreso durante esta semana? Mira, lo que es positivo, o sea, yo creo que uno tiene que centrarse en los grandes objetivos, que eso puede ser decir, esto mejora las pensiones y la respuesta es afirmativa. Esto crea incentivo a la cotización, también es positivo. Esto introduce más competencia a un mecanismo, cuenta con un mecanismo de introducir más competencia en el sistema. Entonces, siempre uno puede, desde el ángulo que uno lo pueda observar, puede creer que algo es perfectible, pero en este caso es un avance concreto y que, como tú bien decías, es uno de los avances más importantes en los 45 años que se lleva con este sistema de capitalización individual. De todas las cosas aprobadas, José Luis, ¿qué te deja alguna duda? Partiendo por ese lado, no es querer partir con el vaso medio vacío, pero oye, fue una discusión difícil, fue una discusión sobre todo en las últimas semanas cuando entramos en los temas más financieros, este famoso préstamo, los puntos que puso el Consejo Fiscal Autónomo. Ahí entramos en materias que son más ríspidas, que son más áreas, pero son sin lugar a dudas de las más importantes. ¿Qué es lo que te genera duda a ti de todo lo aprobado? Más allá que te guste o no te guste, ¿qué te genera duda? O sea, como lo planteó el Consejo Fiscal Autónomo, hay un tema de sostenibilidad del financiamiento. Ya. Para nadie es un misterio, Chile viene creciendo a tasa muy baja y se requiere mayor crecimiento. Yo creo que en ese sentido esta reforma le inyecta más recursos al mercado de capitales, algo que para la gente más purista dicen, oye, pero esto debiera financiar solo mejores pensiones, ¿qué es esto de contribuir al mercado de capitales? Pero hay que entender que la fuente de ahorro que genera un sistema de gestión privada de cuenta con capitalización individual le introduce más dinamismo a la economía. Claro. Entonces eso es un efecto muy positivo. Estamos hablando de mercado hipotecario, todo tipo, no solamente las acciones en la bolsa, las empresas, los grandes empresarios. Claro. Todo el mercado de capitales se ve favorecido, empresarios, las personas que piden crédito. Es un sustento, es bastante la cantidad de recursos que hay. Hoy en día del orden del 60% del PIB de Chile. Entonces, es mucha la plata que hay que contribuye a este mayor crecimiento. Eso abre un espacio de la capacidad futura del pago de estos compromisos, porque al final el préstamo es deuda. Que se haya hecho de esta manera es algo que no me gusta. O sea, si yo fuera como más purista, me hubiese gustado que el Estado se hubiese endeudado directamente, en vez de darse una vuelta tan larga para como no reconocer... José Luis, sí. entrando en la duda, ¿existe algún sistema previsional en el mundo que funcione como a partir de ahora va a funcionar el chileno, con este pilar contributivo, con el pilar que viene del Estado con la PGU, con el famoso bono tabla, tenemos, claro, el impuesto, el tema, perdón, del seguro de sobrevivencia y de invalidez, con este famoso préstamo, con toda esa figura? ¿Queda a nuestro país como un sistema bien particular, bien único? Es que ya era bien único y ahora como que queda más único todavía porque introduce una combinación de más elementos. Entonces, es un sistema complejo, pero para dar respuesta a algo que es súper complejo, que es el financiamiento de las pensiones de la vejez. O sea, a problemas complejos, respuestas complejas muchas veces. Ojalá que fuera simple, pero lamentablemente esto ha sido demasiado complejo. Ya, José Luis, vamos por temas. Tú conversabas, por ejemplo, ponías el tema de la famosa licitación de stock. Para explicar en sencillo, aquí se pretende poner más competencia, sobre todo que bajen las comisiones. Cada 2 años se va a licitar un 10% de todos los afiliados que estamos en el sistema y la AFP que ofrezca la comisión más barata, nosotros vamos a poder optar a cambiarnos a esa AFP, no que eso nos vaya a obligar. ¿Qué te parece la licitación de stock como figura? Tiene pros y contras. Yo estuve muy de acuerdo en la licitación de los afiliados nuevos para que hubiera nuevos. Eso es lo que tenemos ahora. Que es lo que tenemos ahora y que eso se podría haber masificado, educado a las personas, pero porque cualquiera se puede ir a la AFP más barata si solo fuera el tema competencia y costo, pero ya sabemos que las personas son insensibles a las variables relevantes del sistema, que son la rentabilidad, las comisiones, el servicio. Ahora lo que se busca es introducir mayor competencia. Esto tiene mayores riesgos, pero son acotados. Esto es positivo. Para mí no es lo principal. ¿Puede traer menor rentabilidad, como muchos han dicho?
una mucha menor rentabilidad. Incluso yo leí un estudio de la creo que la asociación de AFP, parte interesada, Sí. decían, aquí la rentabilidad puede caer hasta un 12%. Sí, porque eso es extremar el argumento del uso de los activos alternativos. Pues la verdad es que yo considero que no es tan así dramático como lo plantean. Ya. Yo creo que hay que tener un buen mecanismo de implementación, que ahora viene, el cómo bajar a tierra esto de la manera lo más simple, barata posible, pero efectivamente esto le mete más competencia. El incumbente que ya está va a tratar de extremar los argumentos, eso está claro. Y por lo tanto no veo que haya tanto riesgo en esa materia de pérdida de rentabilidad como insinúan. Y puede hacer Pero que sí baje, es por ejemplo, las importante. comisiones, perdón, José Luis. Efectivamente, esto puede ser un instrumento para que haga que las comisiones bajen. Sí, claro, esto es algo que lo va a bajar. De hecho, ya ha bajado por la licitación de los nuevos Claro. afiliados al sistema, que ya más del 50% está por medio de estas licitaciones. Este mecanismo le mete más competencia en el sentido que pueden entrar nuevos oferentes interesados. Pero nuevamente, para mí esto es secundario. Lo primario era mejorar la calidad de las pensiones. Esto de la competencia no es algo que favorezca a las pensiones directamente, es como más tangencial. Es algo que a veces entrampaba la discusión, porque definitivamente hay visiones políticas que quieren desarticular este modelo. Quieren desarticular el sistema como está constituido con esta AFP y por lo tanto lo que ven es Pero que también hay hay al otro extremo, hay quienes quieren que esto no se discuta prácticamente, que Claro. sigamos casi igual. Claro, por eso que no podíamos seguir igual, porque justamente lo que se requiere Era es mucho más avanzar caro en seguir una- igual, decía el ministro Briones, el exministro Briones. Claro, justamente lo que se requiere es avanzar hacia un sistema con mayor legitimización social, y eso es importante, pero también eso requiere una mayor cultura previsional que en general no tenemos en Chile. Yendo a ese tema de la cultura previsional, uno de los temas importantes también que no se ha discutido mucho son los famosos fondos generacionales. Tú te acordarás cuando se crearon los multifondos allá en septiembre del 2002, hace casi 23 años, la idea era que cada uno de nosotros eligiera el fondo, se cambiara, pudiese tomar decisiones. Fue todo lo contrario. Al final la gente no se cambia y se cambiaba era siguiendo a ciertos agoreros que al final terminaron siendo un desastre. A ver, el tema de los fondos generacionales, ¿qué te parece esta idea? Que tú la expliques bien a quienes nos están viendo en la pantalla. Y también, ¿qué entendemos? Porque el otro día conversando con Jorge Zelaibe de Scotiabank decía, a ver, ¿qué entendemos por riesgo? Por ejemplo, un fondo A, que cuánto tengan acciones, porque hay fondos generacionales a la mexicana u otro país, es que lo que se entiende por riesgo es muy distinto. Sí, aquí justamente esa es una de las primeras definiciones, porque aquí, a diferencia de un fondo mutuo, cuando uno puede percibir mayor fuente de riesgo, saca los dineros del fondo mutuo. Aquí no se pueden sacar los dineros del fondo de pensiones. Entonces ya hablamos de que la métrica de riesgo es otra. Para las personas les cuesta mucho entender este sistema, les cuesta mucho elegir entre 5 fondos. Y esto lo delegaron a asesores que, entre comillas, era hacerse trampa como corriendo la maratón. El que corre la maratón sabe que esta es una carrera de largo aliento. El armar las pensiones es algo de largo aliento que requiere inyección de recursos, que requiere rentabilidad, que requiere reglas que mantener. El problema era que aquí las personas, por querer buscar esta rentabilidad de corto plazo, tenían un exceso de movilidad, encarecían el sistema, no tomaban las mejores decisiones. Aquí lo que se ha mostrado, al menos en un sentido financiero, es que las personas más jóvenes pueden soportar más riesgo de largo plazo. Eso los puede llevar a invertir en portafolios que entreguen un mayor premio por riesgo por la carencia de liquidez que pueden tener, como por ejemplo activos alternativos, que es algo que ha sostenido la rentabilidad en los últimos años en el sistema de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se generaba un exceso de movilidad. Por eso que los fondos generacionales ahora se van a invertir de acuerdo a tramo etario y las AFP van a estar, en este caso, obligadas a armar al menos unos 10 fondos generacionales. Y por lo tanto, la lógica va a seguir el ciclo de vida donde personas más jóvenes pueden invertir en fondos que conlleven más riesgo, pero disfrutar de un mayor retorno esperado en el largo plazo. José Luis, a ver, pasemos a otro tema importante, medular en la discusión, lo conversamos al inicio. El tema del famoso préstamo. Del 7% total a cargo del empleador, 1,5% va a ir a este préstamo al Estado para actuales pensionados que supone que después se le va a devolver al afiliado con una rentabilidad. Claro, se expone, se discute, muchos técnicos han dicho, claro, no me encanta, tú decías, claro, no me encanta, pero ya es parte de un avance, una modalidad que no se había visto por lo menos en Chile y se avanza así. Pero tú le escuchas a la gente y mucha gente te dice, no sé si el Estado me lo vaya a devolver, lo mira como con recelo, lo mira como de reojo. ¿Cómo ves tú el tema del préstamo?
Hay que confiar en el país. Yo creo Ya. que esto es, de cualquier manera, hay que quitarle como un poco de incertidumbre a la discusión. De que abre una ventana de más incertidumbre, es cierto, porque si el Estado no tiene los recursos, no puede pagar. Pero el Estado chileno ha cumplido sus compromisos. Hay reglas de gasto fiscal que se aprueban en el Congreso. Ya se generó el, el bono de reconocimiento y eso se ha cumplido. Esto tiene como otras características, por cierto, pero igual han habido en distintos gobiernos, del color que sean, en general un buen manejo fiscal en ese sentido. Entonces, le quitaría un poco de dramatismo a eso. Lo que sí me preocupa es que yo hubiese preferido deuda directa, Ya. porque aquí hay una discusión. ¿Cuál es la deuda óptima que podría tener el gobierno de Chile, el Estado de Chile? Y en ese sentido yo creo que había espacio que era menos engorroso. Y segundo, una cosa que yo veo con preocupación siempre es que cuando tú abres una ventanita, te pueden hacer un ventanal, una puerta ¿Tú giratoria. crees que O sea, esta ventanita te puede dar para un ventanal? Lo hemos visto en nuestras discusiones previsionales. Claro, uno lo ese podría es el punto. mirar como el tema de los retiros, claro, uno pensaba hace años que esto jamás se iba a discutir y ahí estuvo. Y tuvimos 3 retiros y quedaron hasta dando vueltas hasta como 9 intentos de retiro. Entonces, yo creo que eso es lo único que me complica, dado el realismo que hay político, de que en determinada coyuntura se, hay un riesgo de poder ir más allá. Espero que no. Pero nuevamente, es algo que no tenía y que en el fondo ahora hay que saber cuidar de que no se abra un nuevo espacio político para Sí. modificar esto. Sí, José Luis, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y al regreso te quiero preguntar del efecto del empleo, PGU, bono tabla, hartos temas que quedan pendientes con esta reforma de pensiones. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato a Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos analizando, desgranando la reforma de pensiones aprobada por el Congreso. Estamos en contacto, seguimos en conversación con José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Te dejaba la pregunta extendida antes de ir a la pausa, José Luis, respecto al efecto en el empleo. Hay mucho temor respecto, hay cálculos. Siempre cuando se han hecho, y tú lo sabes bien, propuestas de reforma de pensiones, siempre hay un cálculo respecto a cuánto puede afectar al empleo. O sea, más allá de la reforma que quiere hacer, siempre va a afectar al empleo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, esto es algo que encarece la contratación en el empleo formal y por lo tanto afecta. Mientras más gradual sea, que se contempla un plazo de 9, ajustable a 11 años, esto permite una gradualidad que permite absorber de mejor manera estos mayores costos. Obviamente siempre hay sensibilidad de las empresas, esto le encarece el costo y por lo tanto la gradualidad es bienvenida. En este sentido, en un sentido de economía pura, no todos los trabajadores tienen el mismo poder de negociación, porque aquellos que tienen un alto poder de negociación, típicamente los cargos más altos, le traspasan más costo a las empresas. Claro. Los trabajadores de menos ingresos, ellos tienen menos espacio de poder negociar y por lo tanto al final, económicamente, ellos lo pagan con reajustes salariales más bajos hacia el O sea, futuro. justamente, perdón, José Luis, en ese punto, porque mucha gente también, uno lo escucha en los comentarios sobre todo, y te dicen en los comentarios en redes sociales que, claro, cuando se dice esto es a cargo del empleador, pero todos piensan que a la larga siempre termina pagando Moya en buen chileno, o sea, terminamos pagando nosotros, como dices tú, con menores reajustes, con futuras negociaciones laborales que no van a ser lo suficientemente generosas como esperamos a razón de esto. ¿Crees tú que al final del día, en la raya para la suma, siempre termina pagando el trabajador o no es tan así? Es que ahí es donde uno tiene que ser muy honesto desde esta perspectiva. En un sentido de incidencia de pago de impuestos, lo paga el trabajador a la larga. Ya. Pero al final, el que está pagando el salario mensual es el empleador. Entonces, ahí está esa disociación entre lo que te dice, por un lado, quién lo absorbe, que lo absorbe el trabajador con menores reajustes salariales hacia el futuro, pero el que paga la nómina salarial es el empleador. Con todo, es algo súper necesario, que esto es lo que estábamos con una tasa de contribución muy baja comparado con el resto de países, que casi nos duplicaban en tasas de contribución. Era importante, no solo porque el resto lo hace, sino que esto es un compromiso que haya aumentado fuertemente la expectativa de vida. O sea, desde que esto partió, como tú decías, hace casi 45 años, no se ha modificado la tasa de contribución cuando la expectativa de vida ha aumentado entre 8 y 9 años en las personas.
es imposible financieramente sostener con las actuales reglas una adecuada calidad de pensiones. Por eso que esto requiere un compromiso de largo plazo de todos los que están participando aquí, empleadores, trabajadores, gobierno. Piensa que para el gobierno esta reforma en equilibrio le cuesta como 3.000 millones de dólares. Al O Estado, sea, más que al gobierno, digo yo. claro, es verdad, al Estado de Chile. Le cuesta, al que venga, efectivamente, le cuesta un punto más de PIB de recaudación, cosa que compite contra otras necesidades, o sea, salud, educación, José Luis, infraestructura. te quiero ir a otro tema, porque son muchos temas, podríamos estar hasta pasado mañana conversando. Sí. Bono tabla, dentro del 7% de aumento de cotización, claro, está este 6%, 4,5 cuenta individual, 1,5 este préstamo que va a terminar a la larga, y como decías tú, tenemos que creer y que va a ser así, va a terminar en la cuenta individual de todos los trabajadores. Y queda el 1%, que claro, nunca iba a ir a una cuenta individual, sino que va a este bono tabla, para explicarlo bien, que busca igualar las pensiones de hombres y mujeres a la misma edad, con la misma cantidad de años cotizados. A ver, ¿qué te parece este bono tabla? Y lo segundo, en la discusión se lo preguntaba a varios políticos de todos los colores y cada uno tiene una visión distinta. ¿Es derechamente reparto el bono tabla? La respuesta, si tú lo ves como tú no tienes una contribución definida, no estás aportando y vas a recibir directamente esto, es reparto. Ya. Es algo solidario, que no hay que va directamente a tu bolsillo, por lo tanto es una especie de mini repartito que tendría el sistema. Es que la palabra está un poco como, no decir satanizada, pero la palabra reparto está como que tiene una significación negativa. No le gusta a la gente, Sí. pero eso es algo solidario y eso significa que no tiene esta lógica de que yo contribuyo y llega directamente a mi bolsillo. Es algo que si uno lo trata de entender, también es algo que su primer mejor sería que el Estado lo financiara. O sea, ¿por qué lo tienen que financiar los actuales trabajadores? Pero es necesario dentro de algo de convivir en un aspecto social. Tú muchas veces me dijiste en otra oportunidad, José Luis, que tú el tema de solidaridad siempre lo veías desde impuestos y con el tiempo como que tú te has ido diciendo, ¿sabes qué? Aquí también hay un punto respecto a la solidaridad, como se está dando en este espacio, por ejemplo, el bono tabla. Sí, porque hay que introducir mejor a las mujeres por el hecho por condición, viven en promedio más, además de que hay una especie de espejo del mercado laboral, que hoy en día, ante el mismo nivel de competencia, reciben en promedio un 26% menos de salario. Y eso se refleja en pensiones. Viven más, menos pensiones. Entonces hay que buscar los mecanismos de ajuste. Uno podría, para no distorsionar, uno podría hacerlo con recursos fiscales, pero no están los recursos fiscales. Y por lo tanto es necesario echarse la mano al bolsillo por tener un mejor mecanismo de seguridad social. Si esto comenzara de nuevo, se habría hecho así. El tema es cuando tú ya lo sentaste en las bases de cómo iba a tener un sistema y hoy en día mover ese cerco, hay ganadores y van a haber perdedores. Por lo tanto, esa es la parte que se ha entrampado en la discusión. Hay temas que no se tocan por el hecho de no tener respaldo político, algo que a otros países les ha costado sangre y sudor levantar la edad legal de retiro. Pero en gradual. este caso el bono tabla puede significar, es un incentivo de alguna forma que la mujer se jubile a los 65. Sí, pero nuevamente, ¿por qué tenemos que hacer un incentivo y no hacer lo que debiéramos hacer correctamente? Es como el incentivo no opera muy bien. O sea, es como ser muy crédulo de que porque hay este incentivo la gente va a tomar ¿Eres más una acción. escéptico? No, yo soy más escéptico porque el mercado laboral expulsa hoy en día a la gente que pasa cierto umbral de edad, o sea, ya en torno a los 50 años les cuesta reinsertarse y el que se puede pensionar anticipado no estando trabajando. O sea, antes que hablemos, perdón, José Luis, de extender la vida laboral, trabajemos en el mercado laboral, en el fondo, busquemos y hagamos un mercado laboral más generoso justamente de los 50 para adelante. Hay que buscar política, llevamos demasiados años entrampados en esta discusión, o sea, ¿qué se ha hecho? Se trata de avanzar, pero se requiere también mejorar la productividad laboral, algo que no puede quedar de lado, porque mejor productividad va a llevar a mejores salarios y con eso mejores pensiones. Entonces, hay que tomar medidas estructurales, es como tener un libro abierto. Hay que hacer lo que tenemos que hacer hoy en día para mejorar las pensiones, pero veamos también qué podemos hacer en concreto para mejorar estructuralmente las pensiones. Sí, José Luis, nos quedan un par de minutos. Tema PGU, ¿cómo ves tú este aumento? Y también hay varios aspectos respecto a la sostenibilidad, lo que significa también el pago de la PGU, cómo va creciendo en términos de monto y también cómo va aumentando la cantidad de gente que se jubila, las expectativas se van extendiendo. O sea, el gasto creo que va a ser 7 puntos del PIB
de aquí al 2050, hoy día son 2 puntos del PIB, la PGU. No son 7 puntos, no, yo había leído que son 7, ¿es menos? Ya, tú me corriges. No, es menos. O sea, es harto más que yo. No, mucho menos. Ya. No, si esta reforma en equilibrio cuesta, o sea, le agrega un punto. Por eso que no creo que sea tanto, pero hay que chequear ese número. Es un gasto fiscal grande, si uno lo observa. Por eso que tiene gradualidad. A los 6 meses entra el grupo de los mayores de 82 años, después al año siguiente entra el grupo de los mayores de 75, después los mayores de 65. O sea, no van a entrar todos directamente. A mí, la verdad, me hubiese gustado más una regla, yo sé que le mete más riesgo al presupuesto fiscal, pero a mí me hubiese gustado más una regla que fuera vinculada, por ejemplo, a superar la línea de pobreza. Ya. Esto de los 250.000 pesos es algo nominal, que ya lo vimos por inflación, se reajustó la PGU y se llevó rápidamente a los actuales 214.000 pesos. Y va a llegar a 224 ahora. Y va a llegar, claro, exactamente. O sea, los 250.000 están a la vuelta de la esquina, que es tremendamente costoso. Pero mi punto es, Sí. ¿no debiéramos pensar en una regla que aliviara la pobreza? Ir más al fondo, claramente. Exactamente. Ya. José Luis Ruiz, como siempre, un placer tenerte en Canal 24 Horas, Mirada Económica, media hora de conversión que se pasa volando, un tema, si no el más importante, pega en el palo. Un abrazo a la distancia. Oye, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Vamos cerrando Mirada Económica, nos vemos en Canal 24 Horas en este espacio dedicado 100% a la economía en una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica